Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Yendo a la baja, ¿no? Dicho esto, pues vamos a hablar con nuestros invitados de todo esto, del mercado de la vivienda, de lo que ha dicho Bullard, de esa zona restrictiva de los tipos, a ver si realmente podemos llegar ahí o no. Y damos la bienvenida a Pablo García, director de Divacons Alpha Value, y a Eduardo Linches, analista de Invertia. Muy buenas noches a los dos, qué bueno teneros por aquí de vuelta. Buenas noches a ambos. Muy buenas noches a todos también. Muchas gracias por vuestro tiempo, siempre es un placer contar con vosotros dos. Y bueno, la primera pregunta que quiero haceros es esta presentación que ha emitido Bullard hace unas horas y donde dice, bueno, voy a ponerla por aquí en pantalla, el gráfico más importante, ¿no? El que ha asustado al mercado un poquito. Parece ser que el mercado no le cree demasiado, pero dicen que, bueno, que según la regla de Taylor, que los tipos deberían estar entre, si se toman unas variables favorables, bueno, unas variables menos restrictivas, hasta por encima del 5 para empezar a estar en terreno restrictivo, que dice que todavía no estamos en terreno restrictivo, y si se toman unas medidas más restrictivas, pues incluso hasta el 7% los tipos de la Fed. ¿Es esto viable? Y realmente no estamos en terreno restrictivo, porque parece ser que con la subida que han tenido los tipos de interés y deberíamos estarlo ya, ¿no? Pablo, ¿cómo ves todo esto? Bueno, el camino es restrictivo. Había que saber exactamente qué significa restrictivo. Restrictivo es restringir la actividad y provocar que el precio del dinero sea cada vez más restrictivo. La verdad es que James Bullard sigue un poco con su tono hawkish. El presidente de la Reserva Federal de San Luis siempre ha sido uno de los adalid de ese territorio de subidas de tipos muy fuertes. Y lo que ha dicho es que el nivel mínimo para el tipo restrictivo sería el 5,525, lo cual no significa que puedan quedarse ahí. Lo que deja es una puerta abierta, ¿no? También ha comentado algo interesante, ¿no? Habla de una desaceleración en la próxima temporada de compras navideñas, que estaría bien. Bueno, eso es lo que estamos viendo con los Amazon, con los Meta, con incluso Stripe, con Apple. Todos están hablando de que las cosas se están poniendo complicadas y las contrataciones van a ser más duras. Eso es restrictivo. Subidas de tipos, bajada de consumo y, bueno, pues parece que se alegra el señor Bullard de que las cosas vayan a ir complicadas esta Navidad. Obviamente, lo digo en tono jocoso. No ve mucho enfriamiento en el mercado laboral, ha destacado también. Bueno, es que eso lo estamos viendo, es que es alucinante la cifra o la solidez del mercado laboral que tendrá que ir cayendo. Es que, como diría el señor Phelps, pues tiene que caer, pero de momento está funcionando bastante bien. Has comentado incluso el mercado hipotecario, que con los tipos ya en los niveles actuales del 4%, también se está defendiendo como dato panza arriba. Y yo te destacaría también otra frase muy bullish y muy hawkish del señor James Bullard, que ha dicho que la Fed querrá pecar de mantener los tipos más altos durante más tiempo para evitar los errores de la década de los 70. No olvidemos el shock de 73, 79, Yom Kippur. Bueno, la verdad es que los años 70 fueron muy duros, pero luego ahora también. Con lo cual, bueno, pues ha hablado de la vivienda, ha hablado de muchas cosas. Yo creo que es un giro de tuerca más al mensaje que el presidente de la Reserva de San Luis suele tocar, pero es verdad que hemos tenido esas ambiciones optimistas del mercado desde el 15 de octubre hasta ahora, que bueno, hay que calmarlas un poco porque yo creo que el camino todavía es bastante tortuoso, ¿no? Y a lo mejor ha querido frenar un poquito ese apetito por el riesgo que estamos viendo, el fear and greed o nuestros propios scoring de momento en Divacons Alpha Value, pues están, yo no digo por las nubes, pero desde luego están en el territorio claramente de la codicia. Por eso también quizá el señor Bullard ha querido apaciguar un poco ese optimismo de cara a esta temporada de consumo. Estoy de acuerdo, ¿no? Ese rompecabezas, quería titularlo hoy el vídeo del directo, porque la Fed para mí tiene un rompecabezas importante que es, aunque nos quisiesen dar buenas noticias, saben que como lo hagan, el mercado va a destruirles todo el trabajo hecho durante todo el año, ¿no? Así es. Eduardo, ¿cómo lo ves tú todo esto que ha comentado Pablo y lo de Bullard? Bueno, no puedo estar más de acuerdo, es imposible, o sea, es obvio, ¿no? Si por Bullard fuera ya estarían los tipos en el 7% y si de algo está claro que no quiere pecar la Reserva Federal estadounidense en su conjunto, es obviamente de quedarse corta a la hora de implementar restricciones monetarias, ¿no? O en este caso, de subida de tipos de interés. No se van a quedar cortos, la economía dentro de lo que cabe está aguantando y bueno, pues aquí el principal problema es el de siempre. Creo recordar que en el último programa que yo estuve
hablábamos que la única manera seria y fehaciente de combatir una alta inflación como la que estamos viviendo, pues es generando una recesión, es decir, que la gente no tenga dinero para gastar. A todo el listado de empresas que ha dicho Pablo, yo añadiría también una muy importante, que casi la tomo como indicador adelantado, que es UPS, ¿no? Un gran transportista de material de compra, ¿no? Todo lo que compras en Amazon, etcétera, etcétera, al final acaba siendo transportado, ¿no?, en camión a tu domicilio, ¿no?, en Estados Unidos. Por lo tanto, mucho cuidado porque están dejando unos profit warnings bastante feos, ¿no? Entonces, claro, al final Bullard, ¿qué ha hecho? Pues decir lo que el mercado no quiere escuchar. Ya nos hemos emocionado otra vez desde el jueves pasado, fue brutal, rompimos de cuajo esa gran resistencia de los 11.700 en el Nasdaq, nos hemos quedado por ahí encima y ahora la volvemos a perder, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es el nivel clave en el que vamos a estar ahí dándole vueltas para ver si efectivamente comienza ese ansiado, y yo siempre digo lo mismo, que queda más de un mes, ansiado rally de Navidad o no empieza, ¿no? Entonces, bueno, a modo de resumen, hay subida para rato. La palabra que creo que, o la frase que más miedo ha dado es que el efecto de la subida de tipos realizada hasta ahora ha sido un efecto muy limitado, lo cual deja claro que va a haber más subidas de tipos de interés. Y como bien decías tú también antes, ¿no?, que una cosa es bajar la velocidad de incremento de subida de tipos de interés y otra cosa totalmente distinta es bajar los tipos de interés. Ese famoso y esperado pivote por parte de la Reserva Federal estadounidense ya nos están encargando de decir no solo Bullard, que no está ahí al girar la esquina, ¿no? Es decir, que queda más sufrimiento todavía porque, a pesar de todo, la inflación sigue estando muy alta, porque también nos hacemos trampas al solitario. Porque, claro, cuando comienzas a hablar en términos interanuales, ya empezamos a comparar unas inflaciones de hace un año, de hace 12 meses, que ya no son anormalmente bajas, es decir, que ya son un poquito altas, ¿no? Es decir, que ya es lógico, ¿no?, que la velocidad actual de la inflación ya no sube con la velocidad que estaba subiendo hace 12 meses y por lo tanto es lógico que en términos interanuales vayamos a ver una reducción del crecimiento. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando nos ponemos todos contentos, nos congratulamos de que en la campaña de Navidad va a haber un 30% menos de fallecidos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no?, en accidentes de tráfico me refiero, ¿no? Que yo sepa, los de la Navidad anterior no han resucitado, es decir, todo suma, ¿no? Entonces, la inflación sigue subiendo y la Fed efectivamente no quiere cometer los errores de antaño y, sobre todo, como la economía aguanta, o queremos pensar que aguanta, ya veremos, pues va a haber subida de tipos para rato. Y claro, esto es lo que no le gusta a los mercados de valores, entre otras cosas. Qué bueno, mira, te voy a poner perdona, te he cortado a Pablo, pero voy a poner en pantalla, voy a pedir que pongan en pantalla el gráfico de lo que estaba comentando Eduardo, porque justo lo tengo aquí, de la inflación intermensual de 2021. Qué casualidad que justo cuando es grande es en octubre de 2021, que ahora en octubre de 2022 es cuando hemos visto una relajación. ¿Qué ibas a comentar, Pablo? No, comentaba muy interesante lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Pero me quedo con una frase que has dicho, que queda mercado alcista para rato. Esa para mí es la cuestión. Yo en ese aspecto no lo tengo tan claro y hemos tenido... tipos alcistas, quería decir, subida de tipos. Vale. Vale, no, es que me he quedado... Vale, había entendido... No sé. Estaría pensando en el oro o cualquier cosa. Vale. No. De acuerdo, porque yo personalmente creo que ningún mercado bajista ha finalizado antes de empezar la recesión. Esa es una máxima que hemos repetido todos los analistas. Y la recesión, aunque hemos tenido una mini recesión, porque el tercer trimestre del año pasado respecto a desde luego sabíamos que iba a frenar esa recesión de 2 trimestres consecutivos que habíamos tenido en decrecimiento del PIB en Estados Unidos. Pero la recesión va a estar en el 2023, sobre todo en Europa, con una inflación que hoy hemos conocido la definitiva de octubre del 10,6%, el 11,1% de Reino Unido, o incluso la de Países Bajos, que supera el 14%, o la que hemos conocido de Italia, que al principio parecía que había aguantado mucho mejor y no ha sido así. Y los dos únicos países de la Unión Europea que, entre comillas, aguantan siguen siendo Francia, pero incluso también España. Por lo tanto, hasta que el mercado de verdad, o mejor dicho, hasta que la recesión no comience, es muy complicado que esos mercados que adelantan 6 meses cuando haya esa luz al final del túnel. Es decir, cuando veamos que de verdad la
las subidas de tipo se frenan, posiblemente la primavera del año que viene, y que tengamos, bueno, pues un atisbo de mejora. Pero es curioso que hemos tenido que ciertas mejoras, ciertas bases en los índices, los 3 índices de confianza, sobre todo el ZW, de confianza empresarial, de confianza de los inversores y del consumidor, ligeramente, hemos hecho un poquito de plato y bueno, nos conformamos con muy poco, ¿no? En los mercados parecía que esa estabilización, aunque sea muy abajo, era suficiente para recuperar. Lo de la campaña de Navidad, no es que yo no digo vaya a ser un fiasco, un fracaso, porque todos esperamos que sea una mala campaña de Navidad, pero es el inicio de una campaña de consumo muy complicada. Los estocajes, lo han comentado muchos retailers, ¿no? Pero también incluso ayer Micron Technology lo comentaba. Señores, vamos a tener stocks, eso significa bajada de precio, eso significa lo que ha dicho Bullard también, que ha dicho que, oye, eso nos puede venir bien, porque así las compañías para mantener cuota de mercado van a bajar precios. Bien. Pero eso, como se nos escape un poquito de la mano, esto es como dejarle a un niño una tableta de chocolate y decirle que solo se coma 2 onzas. Es decir, que nos podemos ir a una recesión de caballo, porque la recesión es suave, como el culito de un niño, eso no existe. Yo creo que al final nos vamos a comer por lo menos la media tableta y eso va a provocar una recesión más importante. Así que, Bullard, no estés tan tranquilo o tan contento con esa campaña de Navidad que vaya a bajar los precios, porque creo que vamos a tener un mes de marzo a bien entrado el verano bastante complejo, sin que metamos en todo esto, por supuesto, pues algún episodio como el que hemos tenido. Yo ahora que estoy corriendo todas las tardes, porque tenemos aquí en Mónaco el No Finish Line, que estamos donando cada kilómetro que hacemos, llegué anoche cuando me enteré lo de Polonia, mi mujer es polaca, y entonces cuando salió lo de los 2 misiles en Polonia, su familia vive muy cerca de la frontera, o sea, todo cambió, Yo me metí aquí, empecé a mirar todo, porque no olvidemos que estamos en guerra. Y yo por la familia lo estoy viviendo especialmente fuerte y hemos tenido un fallecido la semana pasada de un militar ucraniano, que tenemos 5 niños ucranianos aquí, el padre de una de las criaturas. Es que la gente piensa que es que lo de Ucrania se ha acabado. No, hemos tenido aquí una historia esta semana. Es decir, eso sigue siendo un punto muy crítico y muy complicado. Hemos visto repuntes del gas, hemos visto que el precio del crudo, si estuviéramos en recesión, se hubiera ido como a los $70 barril del Brent de hace justo un año, en diciembre. Y eso no está siendo así. Los precios del crudo vuelven a mirar a los $100 barril. No lo sé. Yo creo que vamos a tener una recesión bastante dura y que, insisto, ningún mercado bajista ha finalizado antes de empezar la recesión. Y estamos teniendo un rebote técnico que quizás está siendo más duradero, más largo. El mercado hay liquidez, hay ganas de que esto recupere, pero los cierres de cortos o los cazagangas, yo creo que Bullard lo que ha venido a decir es, ojito, que nos puede venir avisando, ¿no? Situación complicada. Sí. Añado a lo que has dicho de los mercados bajistas, añado esta gráfica que pensamos que ha dicho antes además Eduardo que el mercado está como pensando, deseando ese pivot de la Fed. Y en esta gráfica podemos ver que igual a lo mejor el mercado desea algo que realmente no es tan bueno como parece, porque va a llegar el momento en el que nos den el pivot o paren las subidas de tipos y ahí es cuando las recesiones tienden a aparecer. No sé si podemos pinchar el gráfico por aquí para ponerlo, donde vemos que en cuanto la Fed para, ya es cuando aparece la recesión. Tiene que ser que cuando para es porque ha roto algo, ¿no? Entiendo, Eduardo. Sí, bueno, vamos a ver, de momento recesión, tener en cuenta que a pesar de bajar las estimaciones, la Reserva Federal de Atlanta todavía ha dejado para el cuarto trimestre un 4,18%, es decir, sí, es una barbaridad. Que de aquí a recesión sí queda. Por eso digo que la Reserva Federal estadounidense tiene margen para seguir subiendo tipos de interés y, a ver, el 7% pues hoy parece ciencia ficción, pero ya veremos, ¿no? El 7% está, de hecho, en el precio de referencia, ¿no? De las hipotecas a 30 años, ¿no? Y eso que ha bajado y está en 7,08%, ¿no? Pero bueno, otra cosa es el precio oficial del dinero, meterlo al 7%. Pero si la economía da síntomas de aguante, y eso implica que, obviamente, la inflación tampoco doblegará tan fácil, porque además históricamente pues es que es patente, ¿no? No se gira tan bruscamente, ¿no? Porque allí
precisamente no tenemos una inflación realmente provocada desde el lado de la oferta, sino más bien de la demanda, ¿no? Porque allí ahora es espectacular, ¿no? Están todos los créditos de tarjeta por las nubes, o sea, y hay un festival de gasto bastante importante y que efectivamente la gente ya está viendo cómo se está recortando todos los gastos, pues viendo el precio de la vivienda, viendo la que viene encima y luego también otro pequeño detalle, ¿no? Un montón de compañías con profit warnings, pero hay un detalle que quería comentar, ¿no? Uno de los grandes brokers españoles, bueno, españoles no, que usan los españoles para operar en acciones y sobre todo con apalancado, con dinero ajeno del propio broker, es de Giro. Bueno, pues es curioso, yo lo utilizo bastante, estoy bastante contento con ellos, utilizo el efecto palanca que me ofrecen, pues es curioso como de empresas como Google o Disney ya las están catalogando de A B, que significa Claro. que ya no te dejan apalancarte, creo que es el 80% y ahora solo te dan el 60%, ¿no? Pero otras como Amazon o Meta ya eran B, las bajaron hace un par de meses y las acaban de bajar a C. Es decir, que aquí todos estamos rodeados de lobos, ¿no? Y efectivamente todos ven como ese lobo viene, pero insisto, 4,18 la Fed de Atlanta todavía, con lo cual hay que imaginar que esto va para rato todavía. Me encantaría ver a ver qué categoría le han dado a la libra este año, porque está más volátil que el Bitcoin. Mira, además pongo este gráfico. Si quieres, Pablo, nos profundizas sobre esto, ya que tú has comentado sobre todo a nivel micro, ¿no? Eduardo también decía esos profit warnings que de las empresas de transporte. También veíamos al CEO de FedEx diciendo en la propia televisión, el propio CEO de FedEx diciendo que veía una recesión venir. Y aquí os pongo básicamente los drawdowns que hay me ha parecido un gráfico muy interesante de Pictet, los drawdowns que hay en el S&P 500 a 12 meses vista en los EPS, cuando tanto el tightening, o sea, la subida de tipos está acelerándose y cuando se desacelera. Y normalmente el drawdown en los beneficios tiende a aparecer cuando esa política también se desacelera. O sea, no solo tiende a aparecer la recesión, sino que también cuando se para la subida de tipos, sino que cuando la política se desacelera, acaba llegando el efecto a los beneficios. ¿Creéis que todavía falta un efecto? Porque es lo que estoy viendo en muchos analistas que dicen que el problema es que en los beneficios todavía esperados no han ajustado lo suficiente. ¿Cómo lo ves, Pablo? Pero eso, Javier, es bastante normal, porque yo siempre he dicho que los mercados quieren que los efectos de las medidas económicas sean para ayer. Bien, eso no ocurre. Es decir, los agentes económicos, tanto economías domésticas como empresas, ajustan sus expectativas en función de un escenario. Bien, el escenario que muchos no esperaban recesión, que casi el 90% no esperaban ni siquiera que la inflación fuera estructural y todos esperaban que fuera transitoria. Yo recuerdo que hemos comentado una vez, ¿verdad?, en las tertulias y en negocios de televisión, que en los fondos que llevo, la posición más fuerte que he tenido, y por eso tengo los fondos todavía, los fondos de pensiones de renta fija número 1 en España y en positivo, son los únicos fondos de pensiones vistos en positivo, es porque adopté posiciones cortas apalancadas del boom, porque sí esperábamos que la recesión fuera fuerte y sí esperábamos que el easy money se agotara y subieran los tipos. Pues bien, pero eso ha durado 1 año y medio, es decir, tarda muchísimo en llegar. Por eso publicaba en mi blog de expansión precisamente acerca de esto. Necesitamos un recorte de 25% de las expectativas de beneficios en Europa para justificar los niveles actuales de valoración. O dicho de otra forma, el mercado de momento está descontando que los beneficios van a seguir subiendo. Es más, uno de los posiblemente errores míos y de los 56 analistas que tenemos es que, bueno, pues esperábamos que eso empezara a producirse ya y no se está produciendo. En Europa, a pesar del entorno actual, las compañías no están masivamente revisando en absoluto los beneficios a la baja. Por eso los PERES están en 13 veces beneficio 2023, porque simplemente no se está descontando esta recesión. Por lo tanto, aunque muchos economistas lo insistamos y muchos analistas recalquemos, el efecto, y hablando un poco de la gráfica que comentabas, es que es mucho más lento, es muchísimo más lento. Esto no es un COVID, que de repente de un día para otro, tacapum, nos cerramos todo y aquí el consumo cae en picado porque estamos metidos en casa tocando las sartenes, ¿no? Ese no es el caso. Es decir, aquí es un juego de expectativas. Oye, bueno, pues a lo mejor es una oportunidad, los precios han caído ya, eso lo vemos en el mercado y la macro
y la micro, sobre todo, lo está viendo. Es decir, que mucho me temo que vamos a tener que estar hablando mucho de estos temas hasta que veamos. Por eso yo siempre digo que los 3 índices de confianza empresarial del inversor y del consumidor son los que adelantan, o cualquier leading indicator, cualquier indicador adelantado. Por eso insistimos, viene el lobo porque ya estamos viendo esos indicadores adelantados. El PIB es todo lo contrario, el PIB es un dato muy retrasado. Por lo tanto, mirar los datos de PIB, me da igual que sea la FED Atlanta o las estimaciones, yo creo que no son los correctos para prever cuándo empieza la recesión, etcétera. Entonces, por eso los datos recientes que están normalizándose un poco, como hemos visto, insisto, con el ZW, que ha sido pues mejor de lo previsto, pues algunos inversores han pensado, bueno, a lo mejor tampoco va a ser para tanto todo esto, ¿no? Esa es un poco mi manera de pensar sobre, insisto, que los datos macros tardan mucho más en ajustarse, y viendo que la micro ni siquiera se ha ajustado, a pesar de lo que hemos dicho, porque, insisto, que ahora es cuando estamos empezando a ver que un Meta recorta, que un Amazon recorta, y de momento de forma muy, muy ligera. Pero además muchos errores en la micro también, porque de hecho hablabas de Meta, y el propio Mark Zuckerberg, estuve leyendo su carta y reconocía que habían cometido un error de intentar invertir en la peor parte del ciclo, de no prestar la atención a los indicadores adelantados, y que creían que incluso la demanda que se había visto en el COVID se iba a mantener, que pensaban que empezaba ahí un ciclo muy importante, pero ya se vio que no. Estoy muy de acuerdo en lo de los indicadores adelantados. Miraría Ley, por ejemplo, que cruzó ese nivel de 0 en términos anuales, ya avisa que ojo, cuidado. Eduardo, ¿cómo lo ves tú los beneficios, el ajuste? Y ahora os voy a preguntar por el oro, que has comentado. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, está claro que el consumo en Estados Unidos es prácticamente el 65% del PIB, ¿no? Y por lo tanto hay que mirarlo con lupa, ¿no? Y efectivamente indicadores adelantados, como bien decía Pablo, ¿no? Y luego también es necesaria una voluntad por parte de la empresa. Si nos remontamos 2 trimestres atrás, con los dedos de una mano podríamos contar las empresas que emitían profit warnings y les metían un palo del 20% en bolsa de manera inmediata, como es lógico normal. Sin embargo, la gran mayoría de empresas optaron por decir, mira, vamos a ver si escampa y nos libramos de esta, ¿no? Algunas han caído en los siguientes trimestres y otras, a fecha de hoy, tras pasar la campaña, estamos finalizando la campaña de este tercer trimestre del año, pues todavía están optando por la estrategia del avestruz, ¿no? Es decir, a ver si esto escampa y nos libramos de ese rejón del 20% por lanzar el profit warning, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una gran cantidad de empresas que están con esa estrategia de decir, vamos con lo que vamos y ya saldrá el sol por donde tenga que salir. Y efectivamente, porque claro, estamos viendo que la que genera un profit warning, 20% de leche. La que despide a 10.000 empleados, dependiendo cómo se lo toman, pero si hay una reacción positiva, 48 horas después ya la ha anulado, ¿no? Y a fin de cuentas, pues bueno, porque son muy conocedores de la situación real del mercado bursátil, ¿no? Como bien decía Pablo también, es que lo sabemos, ¿no? Los mercados bursátiles intentan adelantarse a la economía 8 o 12 meses, de la misma manera que movimientos de políticas monetarias pues tienen su efecto también retardado sobre la economía. Por lo tanto, claro, lo que estamos viendo, y a las pruebas me remito con un gráfico de un Nasdaq, por ejemplo, esa gran y enorme subida del jueves pasado, provocada lo más lógico por cierre masivo de cortos, que no está teniendo gran continuidad en días posteriores, hasta el punto que ahora mismo, en tiempo real, estamos de nuevo por debajo de los 11.700 puntos. Por lo tanto, lo que tenemos es cierre brutal de cortos, porque parecía que ya venía el pivote y al final no baja, no hay recogida de beneficios, porque ha habido cierre de cortos, no entrada de dinero nuevo y por lo tanto no hay nada que recoger de beneficios, y tampoco continúa subiendo porque el que quiere comprar sabe y es consciente que estamos en un mercado bajista donde no se ha hecho suelo, y entonces está la expectativa. Por eso el mercado lo mejor que puede hacer es quedarse lateralizado, consolidando ese 11.700 del Nasdaq o acariciando esos 4.000 del SP500, y aquí a nivel doméstico, pues bueno, vamos a ver si aguantamos los 8.000, que hoy, bueno, pues nos hemos salvado de chiripa.
Gracias, Eduardo. Te voy a aprovechar, voy a preguntaros también por el oro, porque ha habido un tuit que me ha llamado la curiosidad y además viene relacionado con lo que estamos viendo esta semana, que bueno, esta semana lo de las criptos está siendo impactante. Os pongo en pantalla lo que ha dicho Michael Barry, ya lo ha eliminado, como siempre, ese fanatismo de poner el tuit y eliminarlo, darle más intriga. Sí. Dice que desde hace tiempo pues ha pensado que el oro será el tiempo del oro cuando el escándalo de las criptos cree un contagio, ¿no? Cree ese efecto contagio. Y hemos visto, pues bueno, la quiebra de FTX, ahora estamos viendo ese efecto en cadena en diferentes proyectos de criptomonedas. ¿Creéis que puede ser momento del oro? Incluso, porque hace poco hablábamos, oye, el pivot de la Fed, aunque llegue y aunque los tipos paren o bajen, si es que pasa, en el medio plazo, aún así puede llegar una recesión, porque claro, tienen que ajustar los beneficios y los indicadores adelantados así lo están mostrando. Pero claro, ¿y el oro? Porque si el oro le caen los tipos nominales y también el dólar empieza a flojear en el próximo año, ¿podría ser a lo mejor un buen sitio donde cubrir parte de la cartera? ¿Cómo lo veis, Pablo? A ver, lo curioso de lo que ha pasado prácticamente estas últimas 2 semanas es que el oro ha sido un proxy inverso a las criptomonedas. Pero ojo, porque el oro se decía en su momento que iba a ser un defensivo o ese proxy a los mercados y sin embargo no lo ha sido. Ha sido un poco más relacionado con el dólar que en sí con los mercados de renta variable. Y tan solo sirvió en la época del COVID y también es verdad que sirvió alrededor del 24 de febrero cuando tuvimos la invasión de Ucrania. Pero en realidad desde entonces no ha hecho más que caer salvo estas 2 semanas. Por lo tanto, respecto a la renta variable, pues francamente no ha servido para nada digamos, de efecto balsámico o de servir como activo refugio, para nada. Los mercados habían caído y el oro cayó al unísono. Pero es curioso que parece que los inversores en criptomonedas, es decir, los menos aversos al riesgo, los que tienen más apetito por el riesgo, diciéndolo de otra forma, las salidas, el dinero no está entrando en renta variable o en los bonos, como podría incluso pensarse, sino que está entrando en el oro. O por lo menos esa es una de las posibles salidas que puede verse viendo esa correlación con las caídas, ¿no? Por debajo de $17.000 el Bitcoin, por ejemplo, y con esa subida hasta los niveles de $1.760 por onza que tenemos ahora del oro. Francamente, yo no hubiera previsto esto porque no había servido, digamos, como colateral para los activos de riesgo, como fue la renta variable durante las caídas que hemos tenido hasta ahora. Así que, no sé, curioso, ¿no? Que parece que el inversor en cripto solo mira o oro o cripto, ¿no? Parece que no hay otra opción mejor, ¿no? A mí me ha sorprendido, por lo menos, y salvo justificarlo, como decimos antes, con la depreciación del dólar, que eso me parece más razonable, ligarlo a las criptomonedas, la verdad es que me resulta bastante complicado, ¿no? Gracias, Pablo. Eduardo, ¿qué opinas tú sobre el tema oro? E incluso si quieres darnos a lo mejor zonas técnicas que estés vigilando, que creo que has comentado antes, también es bienvenido. Bueno, vamos a ver, yo partimos de la base de que mi plan de pensiones está en oro físico. Es la única posibilidad que tengo de mantener mi poder adquisitivo y bueno, pues ahí soy poco independiente, la verdad, si miramos con crueldad, ¿no? Pero bueno, en principio, yo creo que lo que se está viviendo ahora mismo en el oro, en los últimos, diría, 12, inclusive año y medio, 12 meses, año y medio, es una correlación inversa con el dólar estadounidense, que duda cabe, y una consolidación o purga, ¿por qué no llamarlo así?, de todo lo subido anteriormente. Si podéis pinchar mi gráfico, que os he compartido en pantalla, podremos ver cómo, por ejemplo, lo que ha hecho el movimiento es arrancar desde el verano del 2018 en zona $1.160 aproximadamente y con un movimiento tremendamente alcista le llevó a marcar nuevos máximos históricos, unos máximos históricos anteriores del 2011 que estaban allá por la zona de los $1.900. Bueno, se marcan nuevos máximos y entra en una fase de consolidación. Esta fase de consolidación ha ido justo a devolver la mitad de todo lo subido en ese tramo 2018-2020. Y bueno, pues también ocurrió algo muy parecido en el tramo anterior.
los ataques a las Torres Gemelas, allá por septiembre del 2001, el oro arrancaba aproximadamente una zona de los $290 y puso final a un mercado alcista en esos $1.922. Bueno, al final el mercado volvió a devolver justo la mitad de todo lo subido. Así que, de momento, podemos decir que la pauta se ha cumplido en iguales condiciones, a imagen y semejanza. Subida fuerte, devolución de la mitad. Y por lo tanto, ahora mismo, y siempre que el dólar lo permita y no veamos un index dólar poseso y tremendamente alcista, cosa que creo que es bastante factible que no lo veamos, pues bueno, yo creo que efectivamente es un buen momento para echarle un ojo al oro físico, nada de oro papel, y además abriendo los ojos y viendo que la gran cantidad de bancos centrales están haciendo acopio de oro físico, viendo que los depósitos de las cámaras acorazadas, tanto del COMEX como en Chicago y como en Londres, están bajísimas. Es decir, hay mucho, es un futuro entregable como el petróleo, y hay mucho vencimiento que se lleva precisamente para hacer acopio de lingote de oro, y yo creo que es el principio de algo extraño que sin lugar a dudas puede hacer que vayamos a ver ahora el renacer una vez ha devuelto la mitad de todo lo subido, como hemos visto antes, y vayamos no solo a por los máximos anuales históricos, perdón, de los 2075, sino mucho más arriba y a un precio objetivo en 4.321, 4.321. Creo que puede ser un objetivo bastante interesante, medio y largo plazo. Muchas gracias a los dos. Me quedo con esos apuntes muy, muy interesantes sobre el oro. Y os voy a preguntar también, hoy parece que os estoy preguntando por cada activo para que me deis una opinión, pero os voy a preguntar también por China, ya que estamos viendo, bueno, están hablando ahora de nuevo esa jugada de la reapertura que se está diciendo, de que, bueno, de que las condiciones del COVID están aflojándose un poco y que si se aflojasen más, pues todavía podría recuperar más. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Lo veis un rebote dentro de una tendencia que todavía sigue siendo bajista? ¿Veis que China empieza a ser más atractivo? En el último informe Morgan Stanley decían que, bueno, que una vez solucionasen el tema inmobiliario, que luego el crecimiento podría otra vez acelerar. Pero bueno, no sé si tenéis alguna opinión después de toda la caída que hemos visto este año en China y dato tras dato va siendo cada vez peor, Pablo. Claro, es muy complejo. Teniendo una recesión en ciernes a nivel, yo diría que mundial, China, que es eminentemente deflacionista, es necesaria para los intereses europeos, norteamericanos, etcétera. Pero hemos visto varios aspectos. Uno, la ley de chips, que pensamos que incluso puede tener unas derivadas en otros sectores. Es decir, Estados Unidos se da cuenta que China le está comiendo terreno a nivel de comercio mundial y empieza a ser mucho más protector. Es decir, la guerra comercial o el proteccionismo, porque al fin y al cabo es un sustitutivo, yo creo que va a comenzar con más fuerza, ese mensaje más de guerra comercial. Y eso es malo para todos. Así que yo no soy tan optimista. Después del 20º Congreso del Partido Comunista, reelección quinquenal del señor Xi Jinping, ya empezó a sacar los dientes hablando de Taiwán. Lo defenderemos, aunque sea por la fuerza, es territorio chino. Entonces, al menos más que Pelosi ya parece que se va a casa con 82 años, pero y no va a hacer más visitas a Taiwán, pero la situación es compleja. Por lo tanto, macro retrocediendo. Los países como Estados Unidos aún más proteccionistas. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Que resolver la crisis inmobiliaria con facilidad? No sé, yo creo que va a ser muy, muy complejo, ¿no? Y si estamos viendo que precisamente las grandes tecnológicas chinas o hongkonesas están empezando a tener también problemas con el resto de compañías, yo creo que al final el rebote del Hansen, que ha sido notable, ha venido en colación con esos rumores de reapertura, pero también incluso con el rebote del Nasdaq, es decir, que prácticamente son un calco, ¿no? Ojalá haya reaperturas, pero las noticias son muy contradictorias respecto a la reapertura. Pero incluso aunque hubiera reapertura, que sería positivo un revulsivo para los mercados, que lo que nos queda después son cosas, yo diría que casi terroríficas. Así que, no sé, yo en las carteras he adoptado una posición prudente, tengo en el índice global posiciones mínimas en ETFs ligados al Hansen,
Es cierto, bueno, pues los compré en un nivel que parecía razonable, estoy con ligeras pérdidas, es decir, es muy complicado que este índice recupere con mucha fuerza si no lo hace el Nasdaq, que está bastante ligado. Así que, no sé, prudencia, y lo que va llegando de China me preocupa. No solo China, es que hemos tenido la balanza comercial de Japón, que ha sido un desastre. Un país con superávit tiene el mayor déficit de décadas. No sé si histórico, pero desde luego yo no recordaba décadas teniendo estos malos datos. Es que la situación va a ser mucho más compleja de la que algunos economistas están viendo, simple y exclusivamente parece por ese rebote técnico del mercado, y que, bueno, ha habido muchos rumores, no solo el de la reapertura de China, sino incluso también rumores de acercamientos después de la visita de Scholz a Xi Jinping. Parecía que podía haber una mesa de negociación con Zelensky y Vladimir Putin, que parecía que Vladimir Putin se dejaba querer, pues acaba de lanzar 100 misiles hace 2 días, ¿no? No parece que tampoco, y encima sobre objetivos civiles de Ucrania, ¿no? No sé. Yo soy bastante más comedido, y lo que he hecho precisamente en las carteras el día de ayer, incluso hoy, ha sido recortar posiciones, hacer unos pequeños beneficios con algunas posiciones que habíamos tenido suerte un poquito en el trading a corto plazo, aprovechando esos niveles de compra, de cierre de cortos que comentaba Eduardo, y he aprovechado para deshacer posiciones porque creo que estamos en un stand-by, que también Eduardo comentaba con razón, y creo que vamos a tener muchos profit warning en esta sesión de Navidad. Vamos a tener, yo y a mi mujer he dicho, estate quieta, no hace falta que compres demasiadas cosas porque los descuentos que va a haber van a ser masivos en todo, ni Black Friday, espérate al querido enero, que seguramente vaya a ser mucho más Black Friday que dentro de un par de semanas. Es verdad, el ciclo de inventarios que comentabas antes, que está disparado ahora mismo. Lo estamos viendo ya, incluso Micron Technology ha sido de las primeras en decir, bueno, y algunas otras de semiconductores, pero con la boquita pequeña. Pero cuando ya empiezan con la boquita de piñón a decirte, no pasa nada, pero voy a recortar un 20% los niveles de producción, ojito, ojito con los stocks, que eso sí que provoca deflación, ¿no? Eso sí que provoca deflación. Efectivamente. Eduardo, ¿cómo ves todo esto? Ayer, además, ha comentado Pablo algo muy interesante, decía el proteccionismo, ¿no? Ese cambio que ha habido durante todo este año. Y ayer leía un artículo que publicaba Ray Dalio y hablaba de que su mayor temor, y por eso es tan pesimista con el mundo ahora, es porque dice que se ha acabado la globalización, que dice que ahora pues la gente, en vez de producir donde más barato le sale, va a producir donde más seguro se sienta o donde no tenga que depender de nadie, ¿no? Y eso significa subir a los precios. Eso significa, como yo he explicado muchas veces en un artículo hablando de la desglobalización, que ese balón de Adidas que antes costaba súper barato y que nos quejaban, pobrecitos los indios, pero es que ese indio cosiendo el balón da de comer a toda la familia. Es decir, la globalización hace que el iPhone, que vale mucho más de 1.000 euros, si lo hacen en Estados Unidos o en Europa, ya no digo aquí en Francia, no, o sea, que eso sería 3.000 o 4.000 euros. Tenemos tecnología a precios de risa. Y como yo les digo a todos y a muchos podemitas, ¿no? Este teléfono que tienes es gracias a eso, a la globalización que tanto estás echando peste, ¿no? Porque ahora, como les critiques, ya o eres facha, machista o xenófobo, ¿no? El pensamiento único comunista en España, yo hace tiempo que no voy por allí, me parece a mí que va a pasar mucho más tiempo. Es muy delicado, pero bueno, no vamos a entrar en otros temas, que si no nos vamos del tema. Eduardo, coméntanos tu opinión sobre China. ¿Crees que ha podido ser, como decía Pablo, tanto acompañando como el Nasdaq, como algunos informes mencionaban esta mañana, cierre de cortos también, que parecía muy claro que todo el mundo estaba corto China? Sí, es bastante probable. El Nasdaq ha rebotado un 14%, la bolsa de Hong Kong ha rebotado con más fuerza, eso es cierto, pero yo tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo fuera de un entorno cortoplacista. Otra cosa muy distinta, que duda cabe, es si miramos el mercado bursátil, miramos la bolsa en general con gafas de muy largo plazo. Que duda cabe que en este caso la estrategia correcta sería empezar a picotear, puesto que estamos hablando de caídas del 30% del Nasdaq desde que ha comenzado el año, del 20 y pico, bueno, ahora ya no tanto, pero de estar cerca del 20% en el S&P 500, es decir, que al final, cuando tú sistemáticamente vas comprando vía ETF o fondo indexado, vas comprando progresivamente, cada vez que tengas un exceso de dinero en la cuenta corriente y te encuentres con 1.000 euros gastadores, pues metes 1.000 euros más en ese fondo indexado del S&P 500 o del Nasdaq o de la bolsa china, ¿por qué no?
yo, si solo tuviera 1.000 euros, iría directamente al SP500, ¿no? Pero yo creo que eso sí que ha llegado el momento de hacerlo, porque independientemente que venga una recesión, independientemente que veamos el SP500, no digo en el 4.000 donde estamos, pero tampoco quiero decir el 3.000, pero cerca del 3.000, ¿por qué no? Bueno, pues si tú has comprado sistemáticamente cada X meses, al final vas a conseguir un precio medio ponderado muy interesante. Y el tiempo lo cura todo. La inversión a largo plazo, no ha habido periodo superior a cada 13 años en el SP500 que haya arrojado rentabilidad negativa. Por lo tanto, con ese prisma de muy largo plazo, adelante, pero nada de comprar buscando el rally de Navidad, porque me temo que no habrá rally de Navidad, y a las pruebas me remito con el tema de Apple, ¿no? Con reduciendo ahora mismo, en el mes de noviembre, a 30 días de la campaña Navidad, reduciendo la fabricación de iPhones en China. O sea, es que mensajes están ahí para que quiera escucharlos quien quiera, la verdad. Gracias, Eduardo. Y me quedo con esa filosofía, ¿no? Que si pensamos a largo plazo, que realmente tampoco hay que acertar el timing exacto. Sabemos lo que hay, pero bueno, siempre vamos a poder ir picoteando. Nunca vamos a coger el suelo, lamentablemente es muy difícil, y nunca vamos a vender en el techo, a menos que, bueno, que lo hayamos visto muy bien venir. Yo eso se lo dejo a los mentirosos. Ellos siempre lo pillan, ¿no? El suelo y a mí se me ha aparecido la Virgen en 3 ocasiones. He tenido esa suerte de comprar en mínimos y vender en máximos, pero siempre digo lo mismo. Eso es cosa de los mentirosos. Muy difícil, ¿no? Pero os voy a preguntar, antes de que nos vayamos, ya que hemos hablado de China, hemos hablado del oro, me gustaría también profundizar. Me he quedado con esta opinión muy buena de los dos sobre China, pero ¿hay alguna otra opción emergente que pueda estar siendo atractiva ahora mismo? Porque en el informe que leí de Morgan Stanley, del Outlook 2023, decían algo así como Estados Unidos y Europa todavía muy defensivo, ¿no? Que van todavía tarde en el ciclo. Están todavía subiendo tipos, va a llegar tarde ese ciclo. Pero en la parte de emergentes dicen que, bueno, que tanto hay muchos países que ya han subido tipos una barbaridad y que ya podrían empezar pronto a bajarlos, como que podríamos coger más esa parte cíclica de la fase de recuperación. ¿Esto cómo lo veis? ¿O tenéis algún país así en vista, una región o algo? Bueno, esa pregunta es sumamente complicada, sobre todo porque al final los emergentes necesitan mucho, están ligados a las materias primas, que han funcionado muy bien. Bueno, no solo emergentes, es que el FTSE ha funcionado muy bien este año, casi plano, por ese peso en materias primas. Yo donde sí estoy posicionado es un ETF en Brasil. Este año la verdad es que estoy muy contento. Me ha dado un buen rendimiento, pero últimamente el Ibovespa está prácticamente plano, ¿no? Desde agosto. Es decir, es muy complicado. Está siendo un año muy rompepiernas, porque hemos visto que un Bovespa que repuntaba desde julio con mucha fuerza, pues ahora, como hemos visto que los mercados europeos y americanos empezaban a esos rebotes técnicos, ha perdido fuerza y está prácticamente a los niveles de hace 3-4 meses, totalmente plano desde entonces, pero aún así está en positivo. Yo de lo único que he jugado es, hace poco, tomar algunas posiciones en el Hansen de 30 valores, tengo un ETF solo, y también el Ibovespa. El resto de mercados emergentes, con una recesión que puede ser mundial, se me antoja muy complicado. Y ese adelanto de los tipos yo no lo termino de ver, ¿no? Hemos visto algunas grandes subidas de tipo, abriendo un paréntesis enorme con el señor Erdogan, que no puede haber políticas monetarias más ridículas como las de un presidente que está bajando tipos con una inflación del 80%. Pero desde luego yo no he visto esas joyas, ojalá. La única en la que aposté al principio de este ejercicio ha sido Brasil, que me ha funcionado bien, pero que últimamente no estoy viendo que haya acompañado el movimiento. Gracias, Pablo. Pues te agradezco que nos hayas dado tu opinión tan sincera. Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Ya hemos comentado China. ¿Estás de acuerdo con Pablo? A lo mejor todavía mercados emergentes, tener un poco de precaución, ¿no? Mucha precaución. Sin embargo, haría alguna excepción que otra en mineras de plata en la bolsa de Lima y en mineras de oro en la bolsa canadiense. Sobre todo esta última, que tienes el dólar canadiense que también te puede dar algún regalo extra adicional, ¿no? Pero hay mineras de plata que no hay que perderlas de vista y creo que pueden tener unos próximos años excelentes. Y bueno, Perú es el creador número, bueno, creador no es la palabra correcta, extractor número 1 del planeta de plata, y bueno, la bolsa de Lima está repleta de mineras de plata y creo que por ahí es por donde se puede buscar algo interesante.
Qué interesante, muy original esto que nos compartes, no suele ser lo que la gente responde, así que me quedo con estos dos análisis y os doy las gracias a los dos de nuevo una noche más por haberos tenido aquí en Negocios TV. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javier, de verdad. Que tengáis una buena noche. Nos despedimos Igualmente. de Pablo García, director de Divacons Alpha Value, y de Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a publicidad y ahora conectamos con Gabriel Montalto. No se vayan.